Bueno, te agradecemos que nos prefiera a nosotros por sobre los demás. Por supuesto. Y a él lo extraño. Sí, laburamos juntos, era bárbaro cuando aparecía Carlos, muy divertidas las charlas. Por supuesto lo que se veía al aire era interesante, pero lo que pasaba en los cortes era muy lindo. divertido. Muy divertido. Nosotros también hacíamos el pase en la Nacional, verdad, hasta claro. el pasado. Hacíamos, Exacto. pero era un saludo nada más, no había tiempo. Vos decís que era divertido. Tampoco lo conozco tanto fuera de su trabajo periodístico, pero en las pocas veces que nos hemos cruzado en alguna cena y qué sé yo, es muy divertido. Sí. Tiene un aspecto, una voz, una precisión en el lenguaje de seriedad, Soy de bastante analista payaso. político. Soy bastante payaso. Sí, es imitador, no sé si se va a traer, pero hace imitaciones, justo delante de Nacho, digamos. Claro. Bueno, Adelante ahora- mía puede hacer cualquiera, imitaciones, así que en ese sentido. Carlos, Bueno, Carlos. a vos te imita muy bien Tarico. Sí, Ariel. ¿Lo has Sí, escuchado? sí, Tarico te sí, hace sí. espectacular. Te hace Homenaje. espectacular. Muy gracioso. Lo sabe mucha gente, pero mucha gente no. Sos profesor de historia. Sí. ¿Y eso es una herramienta que utilizás a diario para analizar la política o es algo que está ahí y es una cosa más? ¿O te define ser historiador? A ver, me define en el sentido de que naturalmente, casi por impulso, y a lo mejor esto es una propensión que deforma un poco la comprensión de las cosas, mi primer punto de vista siempre es histórico. Es decir, si a mí me presentaran a Diego Leuco y estuviéramos tomando un café, después de que me levanto de ese café, yo me daría cuenta de que mi mayor interés hacia vos, en principio, fue tu historia. Ok. pero eso es bien periodístico también, además. Es el punto donde se cruza. Te digo, en el libro se ve con mucha claridad y eso le da profundidad histórica, le da perspectiva. Y además, bueno, el lenguaje periodístico, el interés de contar las minucias de las reuniones, de los detalles, hace de un libro imperdible. Estamos hablando del nuevo libro de Carlos Pagnini, Estás diciendo El algo Nudo. en mi biografía muy interesante. Sí. Pero yo estudié historia medio por azar. En Mar del Plata, en Mar del Plata. Yo vivía en Mar del Plata, yo nací en La Plata, me crié en La Plata, me fui a vivir a Mar del Plata con mi familia de adolescente. Había que elegir una carrera, no quería nada que tuviera que ver con matemática. Sí. No había filosofía, que era lo que a mí me interesaba. Por alguna razón que desconozco, no me fui de Mar del Plata, podría haberme venido a Buenos Aires a estudiar filosofía. Claro. Y como sucedáneo me puse a estudiar historia. Pero siempre estudié filosofía mientras estudiaba historia. Ok. Llevando las materias de historia, pero mi interés era el... ¿Cuándo descubro la historia? Esto que vos estás diciendo, Alfredo. Sí. Por el periodismo. Ah, mira vos. Cuando empiezo a hacer periodismo retroactivamente, es como que proyecto, como que el periodismo me ilumina la historia. Sin duda. Y empiezo a advertir el papel fascinante, en contraste con la filosofía, de lo particular. Ya. No de las ideas generales, Sí, sino sí, de las lo corrientes abstracto. ideológicas, puntuales. las estrategias, sino de los bifes, en el terreno. Y la enorme importancia que tiene el factor personal. Sí. Y los factores emocionales, que son la materia prima de la política. La materia prima de la política no son las ideas. La materia prima del político, del movimiento de la política, es lo emocional, la pasión, la ambición, la ilusión, el sueño. Hay un componente gigantesco narcisista. Sin duda. Bueno. Ahora, cuando yo me aproximo hoy al fenómeno político, sí, la historia es para mí el primer punto la primera puerta de entrada. Estamos hablando con Carlos Pagnini, que acaba de publicar El Nudo, así se llama el libro, el librote, y la bajada es ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? Publica Editorial Planeta, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? El Nudo. Vos hablás en el libro del conurbano, hablás del 2001, pero ya que mencionabas nuestros encuentros semanales en Telenoche, varias de las frases que has dicho en esos momentos a mí me quedaron, pero hay una que me quedó más que otra, que es esta, y me parece que tiene que ver. Un día vos dijiste en Telenoche, en tu editorial, el margen, la marginalidad ya no es marginalidad, ahora en la Argentina es centralidad. Centralidad. No es un pedacito chiquito, sino que es el centro del análisis, lo que nosotros llamamos marginalidad. Y me quedó grabado porque fue una manera muy gráfica de contarnos
que estamos casi con el 50% de pobreza. Además te digo, les cuento, que bueno, he leído este libro apasionante, y eso que vos decís, Diego, es uno de los grandes aportes, digamos, está tomado desde distintos lugares. En una parte, corregime si me equivoco, porque además de leer, traté de interpretar. Primero que los piqueteros... Seguro no te equivocas. No, los piqueteros son, como decís vos, la nueva centralidad, que no hacen paro porque no tienen trabajo, que es como una suerte de 17 de octubre de los desocupados que generó una nueva era y un nuevo nudo en la política argentina para desentrañar, y que terminó además el proyecto, yo diría, no solo del peronismo, pero sí del estado de bienestar en el mismo lugar donde nació, que en el conurbano. Digamos, Bueno, eso que estás diciendo es una síntesis perfecta del tema. Claro. Del tema del libro. Claro. Que está mirado desde distintos puntos de vista. Ahora, si yo me hubiera acordado de esa frase que vos decís, la hubiera escrito, porque creo que es cierto. El nudo es un lugar, metafóricamente tomado, que es el conurbano, porque es la escenografía, el territorio donde se desarrolla este drama, que es un drama histórico, que es el drama del agotamiento de un modelo económico, con las consecuencias lentas y cada vez más dolorosas que eso tiene sobre la sociedad. El momento, así como uno puede tomar metafóricamente un lugar, metafóricamente y no metafóricamente, porque es real también, pero sí, digamos, uno sintetiza en el conurbano todo un problema. Metafóricamente uno puede tomar una fecha, arbitrariamente, que es el 2001. Claro. En la cabeza de uno está asociado conurbano y 2001. Claro. Sin duda. ¿Y qué cambió en el 2001? De las muchas cosas que cambiaron en el 2001, para mí el 2001 es de una gran productividad. El macrismo se explica por el 2001. Claro. El kirchnerismo se explica por el 2001. Son los dos sujetos, digamos, que irrumpen en la escena política distinto de lo que conocíamos antes. La Cámpora, si querés, con la Roca y con todo eso. Bueno, claro. y el conurbano, con Máximo Kirchner obsesionado, que es un chico criado en Santa Cruz, pero quiere el PJ de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Pero cambia algo que es tal vez mucho más central que esto, que es lo que decía Diego. Y lo pondría en estos términos. Hasta 2001, por poner una fecha, por supuesto, insisto, son procesos, no son fechas, pero esa fecha simbólica nos habla de que antes había pobres. A partir del 2001 empieza a haber pobreza. Okay. ¿Pobreza qué quiere decir? Un fenómeno sistémico y sistemático, claro, estructural, que modifica la vida, obviamente, del que cae en la pobreza, y modifica la vida de todos los demás. No es que es el mismo país y en la habitación de al lado se acumulan pobres, no. Todo cambió desde que hay 30, 40% de pobreza. Claro. Entre otras cosas, algo central, que hay no sé qué porcentaje, 20%, 25% de personas cuya longitud temporal es llegar a la noche. Claro. Ese es su ¿Cómo tiempo. no va a venir un vivo a hacer populismo? El con día a eso? día A total. prometerle. ¿Cómo no van a venir los narcos a instalarse, digamos? Exactamente. Materia prima tienen ahí de primera. Entonces, es muy difícil pensar un país que llegó al drama de tener 40% de pobreza, de la cual un 15% debe ser estructural. Estructural quiere decir que ni un milagro económico lo saca de la pobreza, que tenés que tener una intervención deliberada. ¿Cómo no va a haber populismo? ¿Cómo no va a haber gente que cambia esas necesidades por votos? ¿Cómo no va a haber narco? Vos estás diciendo algo muy importante, Alfredo, para mí crucial, porque también desde mediados de la década del 70 en adelante empieza a haber un deterioro enorme del Estado argentino. Pero ese deterioro se acelera enormemente a partir del 2001. A partir de esa crisis de la convertibilidad. Y empezamos a ver todo el discurso de que hay una reconstrucción del Estado, que está en el centro de la oferta kirchnerista. Es un discurso extraordinariamente defectuoso, porque lo que estamos viendo desde el 2001 para acá es que hay zonas donde el Estado no llega y es sustituido por el narco. Claro, claro. Lo que antes era sustituido por los punteros del dualdismo o del peronismo tradicional de los varones del conurbano. Que estaban en un sistema nervioso que respondía al cerebro central. Claro. Esto es otra cosa. Esto es que la solidaridad te la da el narco. Es decir, murió mi mamá y si no tengo plata para el féretro, la pone el narco. Seguro. Y el trabajo me lo da el narco. Y el modelo de vida me lo da el narco. Porque yo que nací
hijo de pobre, nieto de pobre, no vi trabajar a mi papá. Y bueno, me ofrece un destino extraordinario. No, pero es un destino peligroso. ¿Por qué es peligroso? Y porque te podés llevar 3 balazos en la pierna. Mira, mi tío tiene 3 balazos en la pierna, mi primo tiene 3 balazos en la pierna, y mi papá está preso. Digamos, ¿qué es 3 balazos en la pierna? Claro. ¿Se puede ganar cuánto? ¿500.000 pesos por fin de semana? Solo siendo soldadito del dealer. Solo si no. Y llegar rápidamente a la cultura, si querés, digamos, hasta en la vestimenta, ¿no es cierto? Comprarte las altas llantas, Una estética. comprarte la mejor Sí. motito, digamos. Cambie de vida. Comprás absolutamente eso. Es el progreso. Ese es el progreso. Es la movilidad social ascendente de ese sector. De un grupo humano. Como pasaba en México, como pasaba en Colombia en los peores momentos, que era eso, eran barrios enteros, equipos de fútbol enteros, colegios financiados por el narcotráfico, era una suerte de estado paralelo. No sabemos si vamos o no en esa dirección, ¿no? Un poco te quería preguntar, viste que siempre se dice que conocer un poco la historia te da la ventaja de, no digo predecir porque es muy pretencioso, pero sí de anticipar ciertas cosas, pensar en errores, que es algo que la Argentina no suele hacer, ¿no? No repetir errores. Más bien lo contrario, más bien somos un cúmulo de errores repetidos, infinitamente. ¿Ves alguna vía de salida? El otro día me decía José Eduardo Abadi Sí. que su padre, Mauricio que fue Abadi, un gran psicoanalista, Sí. dice, si hubiera que sintetizar, el último objetivo del psicoanálisis es evitar la repetición. Ujú. Claro, interesantísimo. ¿Eh? Bueno, Interesante. nos vendría bárbaro a nosotros. ¿Vos creés que un psicoanalista Claro. puede ser presidente o puede liderar Podríamos al peronismo probar. o Juntos por el Cambio? Yo siento que estamos, insisto, en términos históricos soy el que menos por ahí herramientas tiene para plantearlo, pero por eso te lo pregunto, en uno de los momentos más críticos del peronismo en el poder, con una división impresionante en el seno del poder, lo planteamos la otra vez, las veces que el peronismo se peleó estando en el poder fue trágico para la sociedad en general. ¿Qué estás viendo? Este año electoral es muy apretado, es muy pesado, mucha pelea, mucha interna de ambos lados. No pareciera ser fácil solucionar ningún inconveniente menor. Imagínate la inflación al 100, el narcotráfico. A mí a veces me da la sensación de que no hay salida. Así de optimista ese planteo. Bueno, un sector de la sociedad piensa eso, lo registran todas las encuestas, el nivel Mucha gente piensa de desilusión, de bajar Entonces- los brazos, de no votar. De hecho, en el libro vos, contás una cosa, Carlos, que me parece que no es que la revelaste, pero digo, no lo había dado cuenta, que en las últimas elecciones fue el momento de menor participación de toda la historia democrática. Y ahora, en la primera elección en La Falda, votó el 50% de la gente. Y en ¿no? la interna de Juntos por el Cambio en La Pampa también fue También, altísima la abstención. bueno, lo que está diciendo Diego, No hay más ganas. ese sentimiento, ¿no? Yo tengo la impresión de que estamos un poco lo que quiero, una de las historias que pretendo contar en este libro es que estamos al final de un largo viaje, un viaje de 50 años, que es el agotamiento de una forma de organización económica que fue convirtiendo a la Argentina en una gran fábrica, primero de informales y después de pobres. Y eso cambió totalmente la fisonomía del país. En medio de toda esa trayectoria que arranca, podríamos poner siempre con la arbitrariedad de la fecha, con el Rodrigazo, Sí. Ujú. se produce un gran malentendido. Ese malentendido corre desde 2003 hasta 2010, 2011. Es el malentendido en que entran los Kirchner y en el que creo que están atrapados, sobre todo Cristina, Sí. que es pensar que el resultado de la devaluación y del ajuste de Duhalde, que le dio un colchón enorme, Sí. y el fenómeno transitorio que vemos ahora que fue transitorio, de la gran demanda asiática para nuestros productos con precios extraordinarios, demostraba que era mentira que aquella Argentina proteccionista, cerrada, mercado internista, estadocéntrica, era inviable. No, Claro, es viable. claro. Y vamos a crear un Estado a la medida de este momento. Tragedia total. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora? Que tienen que lidiar con ese problema y que no terminan de hacer el ajuste mental de que eso se terminó. Claro. Y están atrapados, por eso hay una crisis. Claro. Y lo que vos ves como niveles de tensión, de enfrentamiento, tiene que ver con la sensación de un grupo humano que está ellos sin salida. Pero ellos creo que se sienten sin salida. Y la manifestación más evidente de esto es que el ministro de Economía es Massa.
¿Qué quiero decir? Que si Cristina tuviera viabilidad de lo que predica en la práctica, hubiera puesto a Kicillof de ministro de Economía, Claro. o a Augusto Costa. Pero por alguna razón, a su tribu le dice una cosa, pero cuando tiene que sostener un ministro de Economía, es Massa. Y la función de Cristina Kirchner hoy, lo pongo un poco al final, Sí. y esto puede ser, no creo que le guste a ella, pero yo creo que la función de Cristina hoy, con todo lo que hay que cambiar, con todo lo que no se parece la comparación, es la de Duhalde con Menem, que es ofrecerle disciplina social al ajuste que está llevando adelante Massa. Claro. Ya no es la revolución. Si te escucha se enoja porque obviamente no quiere aparecer así en la No, historia. probablemente ni se quiera ver así, ni sienta que esa es su función. Seguro. Pero Pero yo hoy lo decís ¿cuál en tu es? columna de La Nación también, ¿eh? El título lo recuerdo. Una maniobra, respecto del caje de bono, una maniobra que dinamita la retórica acá. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, ahí lo que está pasando con ese tema, nos desviamos, digamos, del tema del que nos planteaba Diego, pero nos quieren distraer. No nos quieren. No, podemos caer en la tentación de distraernos si al ANSES le dan estos bonos u otro. El mensaje central de lo que está pasando es que Massa le está quitando unos bonos en dólares al ANSES para venderlos por 25 lo que vale 100 y que vas a pagar 100. Tremendo. Y Sí. que fue comprado hace poco en 35. Quiere decir que se están, con tal de conseguir esos pesos, Sí. paga una tasa que si haces toda la cuenta da 45% en dólares. Es una A locura. Néstor casi se lo crucifica por una tasa de 15% en dólares con Chávez. Con Hugo Chávez, claro. Bueno, hay que hacerle un homenaje a Néstor Es con increíble. 45% en dólares. Claro. Dios mío. Es una locura. Pero son manifestaciones de que ya con este modelo no se pueden seguir ganando elecciones. Claro. Y que hay que cambiarlo. Ahora, lo tenés que cambiar haciendo ajustes muy dolorosos para una sociedad, Juan Carlos Torre, Sí. Ahí le agradeces en el libro Sí. a él y a Pablo Gerchunov, entre otros, sí. gran historiador y una gran imaginación sociológica, dice, lo único que quiere escuchar la Argentina hoy es el mensaje de los evangélicos. Pare de sufrir. Paren de sufrir. A esa gente que lo único que quiere escuchar de los políticos es pare de sufrir, ahora les tienen que vender que va a haber una evaluación no sé de cuánto, que viene el aumento de tarifas en serio, viene ahora con el próximo gobierno, que va a haber seguramente desempleo, después, ¿no? Más inflación, porque si aumento las tarifas y devalúo durante 2, 3 meses vas a... Estamos ante una encrucijada que yo no creo que sea sin salida, pero requiere de algo, que es una gran restauración, regeneración de la legitimidad política, de la representación, de No. que vos te sientas representado por alguien. ¿Y eso cómo se logra? Primero se logra explicando, tocando los temas. Ya. Hoy nos tendrían que estar preparando explícitamente para lo que nos van a ofrecer, no engañando con marketing. Segundo, esto es una posición mía, creo que sería muy alentador que haya internas nítidas, Claro. con un debate nítido, que este tenga que discutir con este otro y argumentar, Sí. y refutar, y que haya un ganador y un perdedor, y que ese que ganó, le ganó a alguien, y tiene legitimidad. Y el otro, lamentablemente, perdió. Y después, ese que ganó, bueno, va a ir con otra fortaleza y otra densidad a una elección que lo mejor que podría pasar es que la gane. ¿Por qué? Porque si hay que hacer determinadas cosas, el que se piensa resistir a esas cosas porque le tocan algún interés, no va a enfrentar de la misma manera a un tipo que viene ganando Claro. que a otro que tiene que ir a preguntar a un Zoom si los dejan hacer las cosas que tiene que hacer. Seguro. Y puede ser que se dé eso, ¿eh? En lo que estás planteando de la nitidez de las internas, todas esas El peleas Juntos por el tienen Cambio pareciera que van en esa dirección, Claro. que me parece súper saludable. Claro. No sé qué va a pasar. Yo estoy preocupado por el Frente de Todos, por lo que decía Diego. Porque veo que en los últimos 15 días ha habido un nivel de agresividad que se aceleró extraordinariamente. Tremendamente. Palabras cargadas de pólvora ya a esta altura, que es peligrosísimo. Muy peligroso con el presidente que dice vengo a terminar con 20 años del kirchnerismo. Aníbal Fernández dijo una frase extraordinaria, con esa imaginación que tiene. Dice, Alberto Fernández hizo este gobierno porque tuvo que soportar
4 calamidades: la herencia de Macri, la pandemia, la guerra y la cámpora. Y la cámpora. Bueno, esto hace 2 meses, y nos iban a decir que un ministro del gobierno iba a decir esto. Entonces, El mismo que dijo que Cristina es el cuadro más importante de los 50 años. Que Exactamente. diga eso era impensable, impensable. y ahora manda 7.000 gendarmes a la provincia de Buenos Aires. Es un dato de primera magnitud, Tremendo. porque algo está viendo él ahí como para que haya... No es para combatir el narco solamente. Sí, vos te preguntas eso en la columna Y de sí, hoy. ¿Qué está porque- viendo ¿Qué Aníbal? está viendo Aníbal en que medio puede de todo pasar, este ajuste para que necesite 7.000 gendarmes en Se la habla de provincia Buenos conflictividad Aires? social. Esa es una dimensión, sin duda. Y hay otra dimensión. Él, que de esto sabe ida y vuelta, ir y vuelta a ir. Claro. Si de algo conoce a Aníbal Fernández, de manejo de fuerzas de seguridad, manda 7.000 gendarmes sin hablar con la policía bonaerense. Si va a haber 7.000 señores mirando los negocios de la bonaerense por el conurbano y eso no genera ningún conflicto, o lo hace a propósito. Qué tema. ¿Quiere más seguridad o quiere hacerle estallar a Kicillof la relación con la policía? Yo creo que por eso Kicillof salió por escrito a hacer algo tan delirante como a pedir que no vengan los gendarmes. Claro, claro. Lo contrario a lo que hace cualquier otro gobernador del país que necesita más seguridad, más Porque le gendarmes. tenía más que fuerza. demostrar a su policía que él no estaba que él no era parte de la maniobra. Vos De sabés- esto estamos hablando, digo, ¿no? Me noté una frase que me pareció espectacular para definir el nivel de retroceso y de decadencia de la Argentina. Lo podemos ver en una cantidad de indicadores. Hoy estaba viendo en todo, en la inflación, en el nivel de pobreza y todo. Pero vos decís, en 1974 teníamos una integración social igual que Francia. 1974, hoy es como Perú. Hoy es como Perú. El nivel de integración. Es el desintegración. coeficiente de Gini. Claro. El coeficiente de Gini. Gini es un coeficiente que indica si estás en 1, es que uno tiene todo y el resto no tiene nada. Claro. Y si estás en 0, es que todos tenemos lo mismo. Claro. Bueno, estamos en 0,34, Claro, claro. Tremendo. que es el lugar en que está Francia hoy. Hoy estamos como Perú, que evolucionó muchísimo. Claro, claro, claro. Es decir, y no es por desalentar, pero es un dato, mentiríamos si no miramos la realidad como es, que la Argentina es de los pocos países del mundo que hoy tiene más pobres que hace 25 años. Hay Y muchos más países con desigualdad. pobres. Claro, lo que, y más lo que desintegración. muestra el índice de Gini es la desigualdad, claro. ¿Qué es lo que ves en el conurbano cuando paseas por el conurbano? Claro. Hay un lugar paradigmático en esto que es la Cava, San Isidro y la Cava. donde, claro, pero hay un muro Sí. donde de un lado tenés mansiones de 5 millones de dólares y del otro lado no llegan a la noche. Todo el conurbano se ha ido convirtiendo en una especie de patchwork Claro. de guetos, Ujú. villas y countries, con Sí, una paredes calle. que ¿no? Una calle separa una cosa de la otra. Una cosa de la otra. Bueno, ese país nos cuesta mucho tenerlo, registrarlo. Nosotros llevamos una imagen en nuestra cabeza, en nuestros deseos, en nuestra autopercepción, que es como si yo llevara en el documento una imagen mía con pelo. Bueno, atrasa 40 años. Claro. ¿Y eso qué significa? Central para la política. Que no solo hay excluidos, hay expulsados, que es distinto Es de un distinto, excluido. claro. Yo soy excluido si soy Coya, vivo en la Puna, en medio de la nada, mi padre fue Coya, y así llego hasta los Incas. Y probablemente tenga la idea de que mi lugar en el mundo es ese, y no conocí otra cosa. Ahora es distinto si yo me crié en un lugar, si yo mandé a mi hija a una universidad privada y la tuve que sacar de la privada y mandar a la pública porque no se la puedo seguir O sacando. me tuve que volver a la casa de mis viejos porque no puedo O tuve aguantar que el alquiler. Exacto. Claro. Y veo que vivo peor, que mis viejos me mantienen a mí, cuando tendría que ser al revés. Terrible, ¿Eh? terrible. Eso. Bueno, pero esos son millones de personas en Pero la por Argentina. supuesto. Sí, sí. Y eso le pone un tono a la política, le pone una emocionalidad a la gente. Por eso aparece Milei. Mucha gente Ahora, lo ve a Milei sí. y adhiere a Milei, no por lo que piensa Milei, por lo que dice, lo miran con el volumen en cero. Claro. Está enojado. Igual que yo. Comparten Igual la que yo. indignación. Ahora, comparten- ¿por qué crees que se dio, perdón, Pano? Pero ¿en qué momento ocurre? Porque en el 2001, que es lo que vos tratás, o ese momento histórico que vos decís, bueno, caprichosamente elegimos esto para entendernos un poco más. En aquel momento la frase fue que se vayan todos. Sí. Naturalmente no pasó. Son los Sí. mismos. Algunos nuevos, otros Sí. son los mismos. Y
ahora la sensación que da es esa, ¿no? De que como nunca el divorcio entre la sociedad y la dirigencia política es gigante. Sí. Pero gigante a otro nivel. Sí. La gente está hablando de 4 o 5 temas y la política solo habla de sí misma. Correcto. Pero ya a un nivel Sí, insoportable. sí. Ese divorcio, hay un momento que vos identifiques, ¿empezó a pasar en 2001? ¿No fue el final del divorcio, sino el comienzo? ¿O fueron cosas más de los últimos tiempos? Esta No, yo creo que distancia hay insalvable para mí. Yo creo que hay una crisis muy posterior al 2001. A ver, mañana, ¿qué es? 24. 24 de marzo. 24 de marzo. Dentro de un mes, va a faltar un mes, el 24 de abril, se cumplen 5 años de la corrida que determinó todo el final del gobierno de Macri. 24 de abril del 2018. Nosotros hace 5 años que estamos sin darnos cuenta, hablando de cepo, de alta inflación, de problemas de deuda, de problemas de servicios públicos, digamos, no podemos salir 5 años ya. Sí, y en el medio tuvimos una cuarentena muy mal manejada, pésimamente manejada, con un shock de pobreza y una gran contracción de la producción. Si me pongo el día anterior a la cuarentena, es decir, la cuarentena empezó el 19 de marzo del 20, y miro 8 años para atrás, en esos 8 años anteriores la economía argentina destruyó 5% del empleo privado y solo creó un poco de empleo público y mucho empleo informal. Mi hija tiene 20 años, calculo que tiene conciencia política desde los 10 años, digamos, percepción del entorno político, nunca vio crecer al país. Claro. Cuando yo miro, acá me parece que hay una clave para entender a Milei, digo, a ver, para un poquito. Los de Macri me dicen que fue Cristina. Viene Alberto y me dice que fue Macri. Si acá gobernaron todos y no me sacan del problema, empiezo a desprenderme del conjunto. Digamos, ya no es pollo o pasta, ninguna de las dos cosas. Y empiezo a irme a la abstención, o si soy de izquierda kirchnerista me voy al trotskismo. Claro. Y si soy del Juntos por el Cambio y sobre todo el PRO, me ofrece Milei una opción y me voy a esa opción. Y empieza algo muy riesgoso que lo estamos viendo a escala internacional, sobre todo en Occidente, en los países occidentales. Empieza un discurso en contra de la economía, sobre todo por la falta de trabajo, sigue en contra del Estado, un pasito más adelante y es en contra de la política. Claro. Y ya bordea el discurso antidemocrático. Claro, claro. Y Hoy me llamó la atención que lo caracterizaste a Milei en tu columna, el candidato de la ultraderecha. No titulan así los diarios, ni La Nación, ni Clarín. A veces sí, digamos, no está claro cómo lo define. Para mí hay un los dato, dos medios más importantes, Clarín y La Nación. ¿Cómo se refieren a Milei? Para mí hay un dato, 2 datos de detalle muy importantes en Milei. Sí. El primero, él dice que los males de la Argentina empezaron en 1916, es decir, con el voto universal. Sí. Ah, es un dato. Terrible. Y él dice que pasa parte de sus tiempos de ocio tirando dardos contra una foto de Alfonsín. Claro. Que simbólicamente Es el padre de la democracia. es el fundador de esta democracia, te guste o no te guste. Claro. Bueno, son 2 mensajes importantes. Claro. Impresionante, ¿eh? ¿Eh? Impresionante. Pero ¿por qué me resulta impresionante? Porque en Brasil tenemos Bolsonaro, porque aparece Meloni en Italia, porque Le Pen en Francia. Digamos, hay una movida Sin duda. de reacción de derecha muy marcada ante las malas prestaciones económicas del sistema. Sí. Sí. No quiero ir más allá. El Papa va más allá. El Papa va más allá. Claro, sí. ¿por qué? Porque el Papa está regalando ahora a los que lo visitan un libro. Y quiero hacer la aclaración, la historia no es que se repite, no quiero dramatizar, no estoy planteando un apocalipsis, pero el libro que regala el Papa se llama Síndrome 1933. Se lo acaba de regalar a Pedro Sánchez, al primer ministro español. 1933, enero del 33, es el ascenso de Hitler a la Cancillería. No está diciendo viene un Hitler. Claro. No, lo que está diciendo es, ojo, porque yo estoy mirando Occidente y veo síntomas de descomposición política, como que, por ejemplo, tomen el Capitolio. Claro. Increíble. Entonces, y estas cosas, cuando pasan uno no las ve porque son en cámara lenta. Las ves, como dice Con perspectiva Steve Jobs histórica. en ese discurso Cuando de unís los Stanford. puntos. Cuando unís los puntos hacia atrás. Claro. Pero ya es tarde. Estamos hablando con Carlos Pañi, está presentando aquí en Tremendo. Radio Mitre, en este pase que hacemos con Diego todos los días. El nudo, así se llama,
¿Por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? Ha publicado Planeta en su colección Espejo de la Argentina. Dos cosas. Obviamente que lo leí muy apasionadamente, son temas que me interesan desde siempre, pero hay una parte, debo confesar, en la que yo fui testigo presencial, porque periodista de Clarín, yo participé en todo lo que fue el diálogo argentino de la Iglesia, tratando de evitar el 2001, tratando de abrirle los ojos a De la Rúa, tratando de ayudarlo, Carmelo Angulo, de las Naciones Unidas, Nacho López, a mí me convocó José Ignacio López, convocó a periodistas, muchachos, bajemos un poco, ayudemos a De la Rúa, ayudemos que el gobierno siga, porque vamos a una situación terrible. Lo vio la Iglesia, lo vio las Naciones Unidas, Nacho estaba trabajando en ese momento, y contás vos algunas reuniones de diálogo argentino que son de una precisión, de una crónica periodística maravillosa. Bueno, ¿cómo hiciste ahí tu forma de trabajo? Digamos, tenés entrevistas, tenés off the record, fuiste a los archivos para reconstruir todo eso, porque hay reuniones que reconstruir con una minuciosidad tremenda. A ver, en este libro hay varios libros metidos adentro. Sí. Uno es un análisis del conurbano desde el punto de vista sociológico, si ustedes quieren, económico, todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Otro es que yo, por lo de la historia, me propuse hacer unas postales de momentos en que el conurbano irrumpe en la vida nacional. La capitalización de Buenos Aires, una marcha de Fresco, de Manuel Fresco, fascinante, del año 35, el 17 de octubre. Naturalmente, obvio. Y el 2001. Cuando me puse a escribir el 2001, me salió otro libro. Claro. Podría haber sido eso solo, claro. Sí, Y es eso solo. Claro. son 300 páginas de este libro. Claro. Parte es la memoria. Otra experiencia que ustedes deben tener también, cuando está uno en este oficio, alucinante, es volver a los diarios. Tremendo. Que cuando los ves todos juntos, Es increíble. pero qué claro que estaba todo, lo que yo no tenía claro cuando escribía el diario. Claro. Ves toda la semana y decís, pero Eso es genial. era obvio que esto se estrellaba. Eso es genial, eso es genial. ¿O no? Porque Sí. eran particularmente ustedes los que estaban escribiendo, ustedes y miles, pero digo, vos estás participando del proceso y eso te impide verlo Por con supuesto, la perspectiva porque estás adentro. necesaria. Es Claro. alucinante. Bueno, hay que ir por ahí una definición de que el periodismo es el primer registro de la historia, ¿no? Exacto, Claro. pero el periodista, el político, los ciudadanos, tenemos una visión, digamos, demasiado episódica de coyuntura, del claro. proceso. Claro. Después tuve muchas entrevistas, hablé con mucha gente, tuve conversaciones muy interesantes, me serví de muchos libros, pero en esa parte que vos estás mencionando yo creo que es todo más memoria, algo de diarios y entrevistas de gente. E hice una especie de, lo que quise hacer, y no sé si salió, es una historia de la democracia diría desde los orígenes del dualdismo Claro. o la crisis de la convertibilidad hasta ahora, para explicar cómo la política se conurbanizó. Que yo creo que ese es el gran descubrimiento de Duhalde y el gran hallazgo de Kirchner. Usar el conurbano como palanca de poder para condicionar a todo el resto. Y vos decís que el primero que lo descubre es Duhalde. Sí, a ver, lo voy a poner así porque creo que es interesante. ¿Por qué me interesa la federalización de Buenos Aires? Porque hubo un momento en que el Estado Nacional, presidido por Avellaneda, que era el presidente, manda al ejército de Roca acá a esta ciudad, y en esta ciudad en 1880 hay 3 batallas, mueren decenas de miles de personas y le quitan la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, como si le quitáramos la ciudad de Córdoba a la provincia de Córdoba, Claro. y se convierte en distrito federal. Pero, Y Roca asume después, ese mismo año, la presidencia y dice, señores, con el sometimiento de Buenos Aires terminó de constituirse la nación. Esta nación es una alianza de provincias del interior que le ponen hormonas al Estado Nacional contra la provincia de Buenos Aires. Para mí, ese esquema de funcionamiento duró hasta el 2001. El 2001 es el final de ese sistema y es Duhalde, desde el conurbano, toma el Estado Nacional, no digo que hubo un golpe, no. pero toma el Estado Nacional, tenía que quebrar antes el Estado Nacional que la provincia, esa es la gran pelea entre Rucauf y Cavallo, Claro. y se constituye un nuevo esquema de poder que domina hasta hoy, que lo potencia muchísimo Kirchner, que es el conurbano
aliado al Estado Nacional en detrimento del resto de las provincias. Claro. Y esto tiene una expresión fiscal, que la voy a brutalizar, que es que desde entonces le sacamos recursos al sector más dinámico, pongámoslo así, la soja, Sí. para volcarlo en subsidios en el Gran Buenos Aires. ¿Qué actualidad que tiene ¿Eh? eso? ¿Qué Bueno, actualidad es lo que está pasando En estos alguna momentos? medida eso es lo que quiero contar Claro, en el libro, claro. cómo se pasó de un país a otro. Impresionante. Y esto condiciona todo, digamos. A Cristina no la pueden desplazar del peronismo. ¿Por qué? Porque se sentó sobre la pobreza de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahí la veneran. Claro, claro. Impresionante. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Diego. Una Y cosa yo que a mí estoy me para que llamó Conmigo la siempre el atención- tiempo es un problema porque, como demuestra este libro, soy larguero. Yo estoy No, para que- Todos no, los pero- yo estoy géneros. para quedarme 7 horas más. Apasionante. Bueno, te recomiendo esta noche un Ah, canalcito, van a un Nación canalcito Más, ¿no? Van a estar ahí que juntos en estamos, Nación estamos Más. rompiendo ahí en Está el bien. prime time. El prime time te lo recomiendo porque va a venir a la tele, a la Nación Muy Más. bien. No, Y vayan ya, juntos, ya acá, esto, directo. ya esto es de formación profesional, ¿no? Me encanta saber cómo es la lógica del trabajo de los otros periodistas, de los demás, Sí, cómo claro, hacen, cómo se organizan la vida, cuándo escriben. Y vos pones ahí en una parte, creo que en el prólogo, le agradeces a Marcelito Panoso cuando dice: mi forma de trabajar amenazó con volverse exasperante. Sí. ¿Cómo es esa forma de trabajar? Eso es algo que padecen siempre mis editores también en el diario. Sí, Bueno, como todos nosotros, yo soy bastante obsesivo. sí, me queda claro, me queda claro. Entonces, por ejemplo, es muy habitual en el diario que yo torture a la persona que está editando la página web a las 2 de la mañana porque se me ocurrió que algo que está en la nota o que falta en la nota que entregué a las 9 de la noche no está ahí, hay que agregarlo. Cosa que pasó anoche, por ejemplo. Claro. No, Pero pasa siempre. Porque no salía el decreto de necesidad y urgencia, no salía. O porque una estás idea que te comiendo surgió. y te surgió una idea o porque te encontraste con alguien que te dijo tal cosa, iba justo, me faltaba para... Y hoy la tecnología te lo permite. Claro, claro. Pero no es ir a la rotativa. No tenés que parar la rotativa. Aprovecho y les pido permiso para hacerle un homenaje desde acá a las víctimas de eso, que son los que trabajan a la noche en la edición de La Nación. Básicamente es eso. Y tengo una especie de obsesión o de propensión probablemente malsana o probablemente no del todo saludable desde el punto de vista del producto final a la exhaustividad. No. Es decir, yo quiero poner todo en una nota. Y si no está todo, me parece que... Y a lo mejor el que lee quiere menos o... Claro, claro. Y eso, bueno, requiere de cierta trama literaria para que lo que es un collage parezca algo más... Claro, con sea más una textura digerible más y más homogénea, disfrutable de leer, ¿no? De hecho, no creo que haya antecedentes, por lo menos constantes, de columnas en televisión de más de 40 minutos, ¿no? 40 minutos haciendo una columna. Yo hice una vez, 2 veces por algún motivo, pero en general es muy difícil. Me acordé para mí, el más grande columnista de radio ha sido Pepe Leayev, no solo por lo que decía, por el tiempo que se tomaba, Sí, sí. sino porque, no como hago yo, que yo las redacto, yo las escribo y las leo. Pepe las improvisaba, se anotaba 3 palabras, bajaba las luces del estudio e improvisaba con un lenguaje... Sí, sí, lo como recordamos todos, Como sí. si estuviese redactado, ¿no? Con Sí, 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 punto sí, sí, aparte, sí. Como con las escrito. frases. Eso es un mérito muy fuerte hacerlo en la televisión y un esfuerzo, me imagino, también grande, o ya lo tenés absolutamente asumido, digamos, ya lo disfrutás en lugar de padecer. La columna televisiva. A ver, siempre hay un nivel de estrés suficiente como para que la cosa sea interesante Claro. para uno. Claro, claro. Sí, adrenalina. Adrenalina, que además tiene que ver con que me cuesta muchísimo hacer las cosas con tiempo. Claro. Yo necesito la urgencia. El cierre. Sí, sí, sí. Si no tengo la presión del cierre, como que me aburro yo de escribir lo que estoy escribiendo. Eso es de los periodistas gráficos. Pero esto es Nico. así. Eso es de los periodistas Esto gráficos. es así, Si no sí. tenés cierre... y- Yo podría ahora escribir la nota, tengo los temas de lo que voy a publicar la semana que viene, pero me duermo escribiéndolo. No, si no te tengo- sale, te sentás, no te sale, No te olvidá. sale. Más allá de eso, creo que con el tiempo voy disfrutando de eso, voy disfrutando. Creo que alivia un poco la
la duración está aliviada porque me preocupo siempre de que haya información nueva. Claro. Entonces eso medio te engancha, te reengancha, te vuelve a enganchar. Digamos, en las notas lo mismo. Yo trato de que en cada párrafo te lleves un dato, un chiste, Claro. una idea, algo. Y después yo creo que le debo mucho a la docencia. Yo durante unos años en mi vida di clases. Claro. Y Ayuda muchísimo. 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 Ser didáctico. Ahora la pregunta que tiene... Los nervios siempre están frente a la cámara, ¿no? No, claro, claro. Y lo raro, lo que a mí me fue resultando, lo que fui ganando de confianza en el tiempo, es hablarle a un objeto. Es muy raro lo de uno con una cámara. Ustedes lo han... Es tremendo. Hasta que te acostumbras es tremendo, tremendo. Yo cuando empecé Contá en la radio, cómo es. Fernando Bravo me decía, ¿Por qué mirá, no contás cómo es? hablarle al micrófono en la radio o hablarle a la cámara e imagínate que es un amigo, una persona que vos le estás explicando algo que querés que entienda de la mejor manera. Ni se te ocurra pensar que hay 2 puntos de rating, 160.000 personas, 500.000 televidentes. No se te ocurra pensar eso porque te agarra pánico, te da un pánico tremendo. Imagínate varios estadios escuchando la pavada que uno está diciendo. Ese me parece que es el primer secretito que yo le transmitiría a alguien en la facultad o en algún lado de la puesta en práctica. Olvídate, el micrófono es una persona, la cámara es una persona y vos le estás hablando para explicarle. No tomes conciencia de lo que hay detrás de eso porque te da pánico. Si los artistas... Es como el famoso no mires para abajo. Claro, claro. Muchas ¿Cómo veces es? el no mires para abajo, cuando viste estás en un lugar alto, te dicen no mires para Sí, abajo. el vértigo. Te da El vértigo. vértigo te da cuando mirás para abajo. Si estás mirando al horizonte no tenés vértigo. Y los artistas en los escenarios muchas veces con las luces cuando no hay luz de sala no se ve el público, es solamente el escenario. Pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Fue un proceso que vos conscientemente aprendiste esto de hablarle a una cámara? O sea, vos sentís que un momento de aprendizaje consciente. Yo creo que hubo un momento, que no sé cuándo fue, porque yo hago televisión no desde hace tanto tiempo. ¿Y radio hiciste alguna vez? Sí, hice radio en una prehistoria mía en Mar del Plata. Ah. Me divertía muchísimo, a la mañana, muchísimo. ¿Se está buscando laburo en mi Y la programa? radio, esto que estamos viviendo nosotros, ¿no? Sí. La cápsula que es un estudio de radio, donde Sí. se crea una realidad aparte, me parece fascinante. hermoso. Fascinante. Es hermoso. Fascinante. Ahora, lo de la tele, yo creo que hubo un momento en que se produce otra relación, es lo que dice Alfredo, se produce otra relación con el destinatario, con el objeto, la cámara se transforma en otra cosa y te olvidas de cuántos hay del otro lado y se produce algo raro que te relaja. Pero al comienzo, difícil. Es difícil, es difícil. Carlos Pañi, me estoy recibiendo Tremendo, una cantidad tremendo, de tremendo. mensajes, es que una es para cantidad, quedarse... pero de lo que quiera, de políticos, de amigos, todo tipo. de oyentes de todo tipo que están fascinados con esta charla, cosa que le agradecemos a Carlos que haya No, el agradecido soy yo, que haya contentísimo. venido. El Nudo se llama el libro, publica Editorial Planeta en la colección Espejo de la Argentina. Carlos Pagni presenta El Nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? Tranqui el tema, tranqui el libro, 300 paginitas para que te diviertas. Pero se lee, te digo, bueno, por lo menos a lo que nos interesa la política, No, la son muy economía, lo generosos, social, por se supuesto. lee con una facilidad, no solo por lo bien escrito que está, sino por esto que dice. No, pero escribe bien, periodismo bien. norteamericano, o sea, en cada párrafo hay una información, hay un dato, hay un chiste, hay una vuelta de tuerca. Y escribí con picardía, Claro. que eso es algo que Sí, siempre se me celebra dice- mucho. me